Su nombre no se ha perdido en el tiempo. Aún resuena en los relatos de reyes caídos y ciudades olvidadas. Zenobia no fue solo una reina, fue un desafío, una tormenta en medio del desierto, una mujer que no aceptó los límites de su época. Gobernó con firmeza, conquistó con audacia y soñó con un imperio que rivalizara con Roma. Las monedas llevaban su rostro, los ejércitos marchaban bajo su mando, las rutas comerciales prosperaban bajo su gobierno. Pero el poder tiene un precio. Cuando sus estandartes ondearon sobre Egipto y su desafío a Roma se hizo imposible de ignorar, las legiones imperiales se pusieron en marcha. Aureliano no podía permitir un segundo imperio en Oriente. ¿Podía una mujer desafiar al coloso del mundo y sobrevivir? Zenobia creyó que sí, y por eso se convirtió en leyenda. Por cierto, si disfrutas de estos relatos llenos de misterio e historia, te invito a visitar mi nuevo canal, Testigos del Horror. Allí nos adentraremos juntos en las leyendas más oscuras y aterradoras, esas que permanecen ocultas en las sombras, esperando a ser reveladas solo a quienes se atrevan a escucharlas. Prepárate para conocer relatos perturbadores, testimonios estremecedores y secretos que harán que dudes de lo que creías conocer. Encontrarás el enlace directo al nuevo canal en la descripción de este video. ¿Te atreves a ser un testigo del horror? La noche había caído sobre Palmira con una calma engañosa. Dentro del gran salón del palacio, el vino corría en copas doradas y las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las columnas de mármol. Era una noche de celebración, una de tantas, en las que los nobles y generales de Odenato se reunían para beber y debatir sobre las guerras contra los persas y la fragilidad de Roma. Entre el murmullo de voces altaneras y el tintineo del bronce y el oro, nadie sospechó que la muerte se movía entre ellos, paciente, acechando bajo las vestiduras de un traidor. Odenato, rey de Palmira y guardián del este romano, alzó su copa con la confianza de un hombre que se sabe invencible. Su mirada se deslizó por el salón, reconociendo a cada aliado y a cada posible enemigo con la intuición de un guerrero experimentado. Pero la traición no siempre proviene de donde se espera. En un instante, un movimiento veloz rompió la armonía de la velada. Un filo reluciente emergió de las sombras, y la sangre del rey brotó como una ofrenda impía sobre la mesa del banquete. El gran conquistador cayó, su aliento extinguiéndose en el mármol frío, mientras los gritos de espanto inundaban la sala. Fuera del palacio, en la penumbra de sus aposentos, Zenobia sintió un escalofrío recorrer su piel, antes de que los guardias irrumpieran con rostros pálidos y ojos aterrorizados. Su esposo, el rey, había sido asesinado. Su hijo, Guabalat, aún era un niño, y Palmira, ese imperio del desierto, quedaba sin su protector más fuerte. En un mundo donde la autoridad era el filo de una espada, la viudez no significaba luto, sino vulnerabilidad. Los enemigos se alzarían como buitres sobre un cadáver caliente, y Roma, distante y silenciosa, observaría en la sombra, esperando que la ciudad sucumbiera a su propio caos. Zenobia no derramó una lágrima. No hubo histeria ni debilidad en su porte. Sabía que el futuro no se ganaba con lamentaciones, sino con decisiones rápidas y audaces. Se incorporó, con la firmeza de una reina que aún no ha sido coronada, y con una sola orden silenció a los soldados aterrorizados. El funeral de Odenato se celebraría con todos los honores, pero su trono no quedaría vacío. En ese instante, supo que su destino estaba sellado. Ya no era solo la esposa del rey, era la regente de Palmira, y el mundo la recordaría. Las lunas pasaron y la muerte de Odenato se convirtió en una brasa encendida en la memoria de la ciudad.
Algunos susurraban que Roma había movido los hilos de la traición, otros que fue obra de persas infiltrados o de los celosos nobles palmiranos que veían en Odenato una amenaza a su poder. La identidad del asesino no importaba. Lo que importaba era el vacío de poder que dejaba atrás. Los generales murmuraban en reuniones secretas, los consejeros debatían si un niño podía reinar, y en las tabernas la gente apostaba sobre cuántos días le tomaría a Palmira caer. Zenobia observaba desde las alturas de su palacio, comprendiendo que su legitimidad estaba en juego. Era una mujer en un mundo de hombres, y su hijo aún era demasiado joven para empuñar una espada. Los aliados de Odenato eran leales, pero el respeto militar no bastaba para sofocar la ambición de aquellos que querían desmantelar su poder antes de que siquiera pudiera consolidarlo. No tenía tiempo para vacilaciones. La historia solo recordaba a los que se alzaban sobre la duda. Fue entonces cuando tomó su primera gran decisión: reunir a los nobles y generales en un concilio, no para pedir su apoyo, sino para exigirlo. Cuando los hombres más poderosos de Palmira se congregaron en la gran sala del trono, la vieron sentada con la postura de una emperatriz, el luto en su vestimenta contrastando con la dureza de su mirada. No dejó que los murmullos se alzaran. No les dio la oportunidad de cuestionarla. En voz firme y clara, proclamó que gobernaría como regente en nombre de su hijo, y que quien osara desafiar su derecho conocería la ira de una viuda que no temía a la muerte. Las palabras eran solo el inicio. Zenobia sabía que el miedo podía ser tan efectivo como la lealtad. Ordenó la ejecución de los conspiradores que habían celebrado la muerte de Odenato, y envió un mensaje claro a los que dudaban. Su reinado no sería el de una mujer débil, sino el de una leona rodeada de lobos. Desde ese día, Palmira entendió que la reina había tomado el trono. Las primeras semanas de su gobierno transcurrieron entre alianzas consolidadas y amenazas silenciadas. Pero la verdadera prueba llegó con un mensajero que cruzó el desierto con el sello del Imperio Romano grabado en cera roja. Llevaba una orden, no una petición. El Senado no reconocía a una mujer como regente y exigía la sumisión inmediata de Palmira a la autoridad de Roma. Zenobia no se sorprendió. Roma nunca permitía el ascenso de líderes que no pudiera controlar. Con el pergamino aún en sus manos, observó la ciudad desde la terraza de su palacio. Palmira era suya. Su pueblo la miraba con respeto y temor. Su ejército la había aceptado. Y ahora el destino la ponía frente a la decisión que definiría su legado. Su respuesta llegó días después, en la forma de una moneda de oro recién acuñada, distribuida por todo el reino. En una cara, la imagen de su hijo, Wag Balat, con los títulos de rey de reyes. En la otra, su propio rostro, con la inscripción Augusta Zenobia. No había enviado cartas, ni enviados diplomáticos, ni excusas. Su respuesta era clara. No se arrodillaría ante Roma. Palmira no era un reino cliente, sino un imperio en sí mismo. El viento agitó su túnica cuando salió al balcón, dejando que la multitud viera a su nueva soberana. Sabía que Roma respondería con guerra, con amenazas y con sangre. Pero ella estaba lista. La leona había tomado su lugar, y su rugido resonaría a lo largo de la historia. El sol abrasador del desierto iluminaba la ciudad de Palmira con un resplandor dorado. Sus templos de piedra blanca reflejaban la luz como si la propia ciudad hubiera sido esculpida por los dioses. En los mercados, mercaderes de todo el mundo ofrecían especias de la India, sedas de China y marfiles de África. Era una metrópoli vibrante, un oasis de comercio y cultura en medio de un imperio en formación. Pero entre la grandeza de sus calles y el bullicio de su gente, una sombra se cernía sobre su destino.
La guerra se acercaba y la sangre se derramaría. La proclamación de independencia de Zenobia no había quedado sin respuesta. Las monedas con su efigie circulaban en todos los rincones de su dominio, y su mensaje era claro. Palmira ya no era un vasallo de Roma, sino un poder autónomo. Pero cada gesto de desafío tenía su precio. En las murallas de la ciudad, los centinelas observaban con inquietud el horizonte, esperando el día en que las legiones romanas cruzaran el desierto para exigir su misión. Pero Zenobia no era una mujer que esperara pasivamente el golpe del enemigo. Si Roma planeaba sofocar su soberanía, ella respondería con la expansión de su reino. La primera prueba de su audacia vino con la conquista de Egipto. Durante siglos, la tierra de los faraones había sido una posesión codiciada por los grandes imperios. Gobernada por un prefecto romano, Egipto era la clave del abastecimiento de grano para Roma. Sin sus riquezas y su producción, el imperio sufriría. Zenobia sabía que tomar Egipto no solo fortalecería su dominio, sino que también pondría en jaque a Roma en su propio tablero de poder. Así, con un ejército al mando de sus más leales generales, marchó hacia el sur, decidida a tomar lo que consideraba suyo por derecho. Mientras la caravana militar avanzaba por el desierto, las noticias viajaban más rápido que sus soldados. Los romanos se preparaban, pero no con la urgencia que requería la amenaza. Subestimaban a la reina del desierto. Creían que su ejército era solo una horda de guerreros nómadas sin la disciplina ni la fuerza de una legión romana. No comprendían que Zenobia había creado un ejército imponente, compuesto por hábiles arqueros montados, mercenarios persas y soldados curtidos en el fragor de la guerra contra los partos. Su ejército no solo estaba preparado para la batalla, estaba listo para conquistar. Cuando finalmente las fuerzas palmireñas irrumpieron en Egipto, la victoria fue fulminante. La resistencia romana fue escasa, y muchos de sus propios soldados desertaron o juraron lealtad a la nueva reina. Zenobia no solo había conquistado Egipto, lo había reclamado con la misma certeza con la que un monarca toma su corona. La victoria era suya, pero con ella también llegaba la inevitable represalia del imperio. Desde su nueva posición en Egipto, Zenobia observaba el mapa de sus dominios con una mirada calculadora. Palmira ya no era solo una ciudad gloriosa en el desierto. Era ahora un reino que se extendía desde Siria hasta el Nilo, desde Mesopotamia hasta las fronteras de Anatolia. Sus caravanas controlaban el comercio de la ruta de la seda, y sus ejércitos patrullaban territorios que antes habían sido de Roma. Había forjado un imperio a la sombra de dos colosos, Persia y Roma, y ahora se encontraba en el centro del conflicto. Sin embargo, no todos en su corte estaban convencidos de la permanencia de su poder. Sus generales y consejeros debatían acaloradamente en los salones de Palmira. Algunos sugerían que era hora de negociar con Roma, que un tratado podría asegurar la estabilidad de su reino sin provocar una guerra total. Otros, más ambiciosos, creían que el imperio romano estaba debilitado y que si Zenobia atacaba ahora, podría conquistar aún más territorios antes de que los romanos tuvieran la oportunidad de responder. La reina escuchaba todas las voces, pero solo confiaba en su propio juicio. Zenobia sabía que cada movimiento debía ser calculado. Había derrotado a Roma en Egipto porque su enemigo estaba distraído con otras crisis, pero eso no significaba que el emperador Aureliano ignoraría su desafío por mucho tiempo. La guerra llegaría, con o sin su consentimiento. Por ello, comenzó a reforzar las defensas de su imperio. Ordenó la construcción de fortificaciones en las ciudades clave, reforzó sus alianzas con los persas y envió espías a las provincias romanas para obtener información sobre sus futuros movimientos. Sabía que la clave de la supervivencia
no era sólo la fuerza, sino la previsión. Pero en medio de su preparación, un emisario de Roma llegó a Palmira con un mensaje de advertencia. Aureliano, el nuevo emperador, no toleraría su rebeldía. Exigía su sumisión inmediata, o enfrentaría la furia de las legiones. Los consejeros de Zenobia se miraron unos a otros con nerviosismo. Algunos sugerían enviar una respuesta conciliadora, quizás una negociación para evitar la guerra. Pero Zenobia no era una mujer que doblara la rodilla ante amenazas. Se puso en pie, tomó el pergamino y lo arrojó al fuego. «Roma ha hablado», dijo con voz serena, mientras la llama devoraba las palabras del emperador. «Ahora le hablaremos nosotros». El destino de Palmira estaba escrito en las cenizas del pergamino consumido por el fuego. No habría más negociaciones. La guerra era inevitable. Zenobia se preparó para lo que vendría, enviando mensajes a sus generales y asegurando la lealtad de sus aliados. Desde Egipto hasta Siria, desde Mesopotamia hasta Asia Menor, su imperio estaba en pie de guerra. Pero mientras las tropas se organizaban y las murallas se fortalecían, un espía capturado reveló una verdad inquietante. Las legiones de Aureliano ya estaban en marcha. No era una amenaza vacía. El emperador romano se dirigía hacia el este con un ejército numeroso, implacable, con la firme intención de recuperar cada pedazo de territorio arrebatado. Zenobia comprendió entonces que enfrentaría al mayor estratega romano de su tiempo. Las primeras batallas se libraron en Asia Menor, donde los generales palmireños lograron resistir el avance romano por un tiempo. Pero Aureliano era paciente y despiadado. Avanzaba como una tormenta que no dejaba nada a su paso. Ciudad tras ciudad, los dominios de Zenobia comenzaron a tambalearse. La reina del desierto comprendió que no podía depender solo de sus fortalezas, ni de la lealtad de sus nobles. Si quería sobrevivir, debía vencer a Aureliano en el campo de batalla. Así, con su armadura resplandeciente bajo el sol ardiente, Zenobia montó su caballo y cabalgó hacia su ejército, reuniendo a sus hombres con una sola mirada. La guerra final había comenzado, y ella no la enfrentaría en la sombra de su palacio, sino en el fragor de la batalla. Sus enemigos la llamaban rebelde, pero ella sabía la verdad. No era una usurpadora, no era una súbdita de Roma, era Zenobia de Palmira, la emperatriz del desierto, y su imperio no caería sin luchar. A lo lejos, en el horizonte polvoriento, el estandarte de las legiones romanas se alzaba, acercándose como un augurio de muerte. Zenobia respiró hondo. El choque de imperios estaba por comenzar. El sonido de los cuernos de guerra resonó sobre el desierto, un rugido ancestral que anunciaba el inminente choque de dos potencias colosales. Desde las murallas de Palmira, los exploradores enviaban informes cada vez más alarmantes. Aureliano avanzaba sin tregua. El emperador romano, curtido en 1000 batallas, no era un hombre que conociera la derrota. Su ejército, compuesto por veteranos de innumerables campañas, marchaba con la determinación de borrar del mapa la insolencia de una reina que había osado desafiar al imperio. Zenobia no tenía más opciones. Debía pelear. Los días de conquista habían quedado atrás. Ahora la guerra no se trataba de expandir el reino, sino de defenderlo. Palmira se encontraba en una encrucijada, resistir con honor o caer en la ignominia. La reina del desierto no tenía la intención de permitir que su legado se desmoronara sin presentar batalla. Su ejército, compuesto por jinetes ágiles, arqueros infalibles y mercenarios curtidos, se congregó en las afueras de Emesa, una ciudad clave que serviría como el escenario de la primera gran confrontación. Era ahí donde decidiría el destino de su imperio. Las huestes de Aureliano avanzaban como una ola imparable,
un mar de estandartes escarlata y escudos impenetrables. Zenobia, vestida con una armadura de bronce bruñido, montada sobre su caballo de guerra, recorría las filas de su ejército, observando los rostros de sus soldados. Algunos eran veteranos de sus conquistas, otros jóvenes que jamás habían visto una batalla de tal magnitud. Pero en sus miradas no había miedo, sino determinación. Su reina estaba con ellos y lucharían hasta el final. Cuando la polvareda del ejército romano se levantó en el horizonte, Zenobia supo que el tiempo de la diplomacia había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar. Ella daría la orden, y el destino de Palmira se decidiría en el campo de guerra. El choque fue devastador. Las tropas palmireñas, confiadas en la velocidad y agilidad de su caballería, atacaron primero, lanzando una lluvia de flechas sobre las legiones romanas. Los jinetes recorrían el flanco enemigo en rápidos movimientos circulares, desgastando las líneas de Aureliano. Por un momento, pareció que la estrategia de Zenobia funcionaba. Las legiones se tambaleaban bajo la presión de los ataques constantes, y los romanos comenzaban a retroceder. Pero el emperador romano no había cruzado medio mundo para ser derrotado en un simple asedio. Aureliano ordenó a sus arqueros lanzar proyectiles contra la caballería palmireña, obligándolos a dispersarse. Con su formación inquebrantable, sus tropas avanzaron lentamente, bloqueando cada intento de penetración de la línea de defensa. Los escudos romanos se alzaban como una muralla viva, empujando inexorablemente hacia adelante. Zenobia observaba desde lo alto de una colina, analizando cada movimiento. Sabía que no podía permitirse una batalla prolongada. Sus tropas podían desgastar a los romanos, pero no sostener un enfrentamiento directo por mucho tiempo. Ordenó una retirada estratégica, esperando atraer a los romanos hacia una emboscada. Pero Aureliano no cayó en la trampa. Con la precisión de un maestro estratega, envió a su caballería pesada para cerrar cualquier posibilidad de escape. Las fuerzas de Palmira se encontraron atrapadas. El caos se desató entre las filas palmireñas. Las tropas, sin opciones de retirada, comenzaron a desmoronarse. Algunos intentaron luchar hasta el final, otros huyeron hacia el desierto. Zenobia, comprendiendo la magnitud de la derrota, supo que no podía permitirse caer en manos de Aureliano. Si la capturaban, sería el fin de su pueblo. Tomó una decisión desesperada. Con su escolta más leal, abandonó el campo de batalla bajo la protección de la noche, cabalgando sin descanso hacia el Éufrates. Si lograba cruzar el río, podría llegar hasta Persia y obtener la ayuda del rey Sapor I. Era su última esperanza. La huida de Zenobia fue tan audaz como su reinado. Atravesó el desierto sin detenerse, dejando atrás las ruinas de su ejército, las cenizas de una batalla perdida. Sus leales la acompañaban, pero la derrota pesaba en el aire. Los hombres sabían que estaban escapando, no para planear una contraofensiva, sino para salvarse de la humillación. Sin embargo, el destino no tenía piedad con la reina del desierto. Antes de llegar al Éufrates, sus perseguidores la alcanzaron. Los exploradores de Aureliano habían seguido su rastro, y las legiones romanas no tardaron en rodearla. Zenobia intentó resistir, pero la superioridad numérica era abrumadora. Fue capturada, encadenada y llevada de regreso como prisionera. Desde la distancia, contempló por última vez la inmensidad del desierto que había gobernado. Su imperio estaba perdido, sus soldados dispersos, su gloria extinguida, pero en su rostro no había lágrimas ni súplicas. Su espíritu no se quebró. Aureliano la esperaba en su campamento, observándola con la mirada de un vencedor. El choque de imperios había terminado,
y Roma se alzaba como la única potencia en pie. Pero la historia aún no había terminado. Zenobia no era una reina común, y su destino no sería el de una prisionera cualquiera. Su juicio estaba por comenzar. Encadenada, rodeada de soldados romanos, Zenobia avanzaba lentamente por el camino polvoriento que la conducía al corazón del imperio enemigo. Su cuerpo, fatigado por el largo viaje desde Siria, no se inclinaba ante el peso de la derrota. Su rostro, ensombrecido por el polvo del camino y la dureza del destino, no mostraba signos de quebranto. Si el imperio romano pensaba que la encontraría suplicante, no entendían a la reina que llevaban como trofeo. Aureliano había decidido llevarla a Roma, no como una simple prisionera, sino como el símbolo máximo de su victoria. Para los emperadores romanos, la guerra no terminaba en el campo de batalla. La humillación del enemigo era parte del ritual de poder. El pueblo debía ver a su conquistador marchar triunfante, y nada representaba mejor el dominio de Roma que una reina de Oriente encadenada. Las multitudes se agolpaban en las calles de la capital cuando Zenobia fue conducida al foro romano. El desfile del triunfo de Aureliano era majestuoso, con legiones en formación perfecta, estandartes ondeando al viento y tesoros saqueados de Palmira, exhibidos como un testimonio de la grandeza de Roma. Pero la mayor atracción no eran las riquezas doradas, ni las estatuas de los dioses de Palmira, sino la mujer que caminaba entre las filas de soldados, con grilletes en las muñecas, pero con la cabeza erguida. El pueblo romano la observaba con curiosidad, algunos con burla, otros con admiración. No era la imagen de una reina derrotada, sino la de una monarca que desafiaba incluso a la desgracia. Su sola presencia hizo que en Roma se empezara a murmurar: ¿era esta una prisionera o una diosa caída? Pero el espectáculo de su humillación aún no había terminado. Aureliano la esperaba en el corazón del imperio, listo para decidir su destino. El salón del emperador estaba en penumbra cuando Zenobia fue llevada ante él. La reina no mostró temor ni sometimiento. Su túnica, sucia por el viaje, no ocultaba la dignidad que todavía la envolvía. Aureliano la estudió en silencio, midiendo a la mujer que había osado desafiar su poder. Había enfrentado a muchos enemigos, pero pocos tenían la presencia de Zenobia. No era una bárbara ni una simple rebelde. Era una reina educada, una estratega y, sobre todo, alguien que había comprendido el juego del poder tanto como él. «Dime, Zenobia», su voz resonó con autoridad, «¿te arrepientes de haber desafiado a Roma?» Ella no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en la del emperador, sin titubeo alguno. No iba a darle la satisfacción de una súplica. Roma podía haber destruido su reino, pero no podía doblegar su voluntad. «Yo no desafié a Roma», respondió finalmente, con voz firme. «Roma desafió mi derecho a gobernar». Aureliano esbozó una leve sonrisa. No era la respuesta de una mujer vencida. Sabía que podía ejecutarla en ese mismo momento, pero algo en ella lo detenía. Roma había convertido a muchos reyes en polvo, pero la historia pocas veces recordaba a los que caían sin lucha. Zenobia no era un nombre que se olvidaría fácilmente. El Senado exigía su ejecución, pero Aureliano no estaba convencido. Había respetado a sus enemigos en el pasado, y la reina de Palmira, con su intelecto, su valentía y su desafío implacable, era digna de algo más que una simple muerte. Decidió que su castigo no sería la espada, sino el exilio. «No morirás, Zenobia», dijo con calma. «Te concederé la vida, pero Palmira es historia. A partir de hoy, vivirás bajo la sombra de Roma». Zenobia permaneció inmóvil. Sabía que su imperio había sido reducido a cenizas, pero su historia
aún no terminaba. El sol caía sobre la villa de Tívoli, donde Zenobia pasó sus días tras su captura. No era la vida de una reina, pero tampoco la de una prisionera. Aureliano, consciente del impacto de su presencia en Roma, prefirió mantenerla en un lugar apartado, lejos de la política, lejos de Palmira, lejos de la guerra. Pero el destino de Zenobia no fue el del olvido. En Roma se hablaba de ella, en susurros y leyendas. Algunos decían que se convirtió en filósofa, rodeada de intelectuales griegos y romanos. Otros aseguraban que en su villa se reunían conspiradores que aún soñaban con el renacimiento de Palmira. Algunos incluso afirmaban que la reina nunca dejó de reinar, aunque lo hiciera en la sombra. El tiempo pasó, y Roma cambió. Aureliano cayó asesinado por sus propios hombres. Los emperadores iban y venían, pero el nombre de Zenobia no se extinguió. Algunos decían que su linaje continuó, influyendo en las cortes de Roma, tejiendo su legado en la política imperial. Su historia no terminó con su derrota. Zenobia se convirtió en un mito, en un símbolo de resistencia y poder. Y así, mientras el Imperio romano se tambaleaba hacia su inevitable decadencia, la sombra de la reina del desierto seguía presente. Un recordatorio de que algunos gobernantes nunca mueren del todo. Las arenas del desierto devoraron el esplendor de Palmira. Sus templos, antaño majestuosos, fueron reducidos a ruinas por el paso del tiempo y la venganza de Roma. Las columnas que se alzaban hacia el cielo como testigos de una civilización única quedaron resquebrajadas, y sus murallas, que alguna vez protegieron un reino, se derrumbaron, cubiertas por la indiferencia del viento. Pero la verdadera grandeza de Palmira no estaba en su piedra, sino en su historia. Y en el corazón de esa historia brillaba el nombre de una mujer, Zenobia. Mucho después de su derrota y su exilio, su recuerdo persistía en Roma y en Oriente como un eco de gloria perdida y ambición indomable. Para algunos, era la heroína que había desafiado al imperio más poderoso del mundo y casi lo había vencido. Para otros, una usurpadora condenada por su propia ambición. Pero lo que nadie podía negar era que su nombre había trascendido su tiempo. En Roma, poetas y cronistas hablaban de ella con fascinación, tejiendo su historia en versos y relatos. Algunos la comparaban con Cleopatra, otra reina de Oriente que había osado desafiar a Roma, pero a diferencia de la soberana egipcia, Zenobia no había sucumbido ni al amor ni a la desesperación. Su derrota no había sido el resultado de una traición ni de una rendición sentimental. Había luchado hasta el último momento, y cuando el destino le arrebató su reino, ella se negó a inclinar la cabeza. Pero, ¿era su historia un triunfo o una advertencia? En los foros de Roma, algunos senadores la recordaban con desprecio, como una mujer que había creído que podía gobernar un imperio sin la bendición de los dioses de Roma. Otros, en cambio, la veían como un símbolo de lo que significaba el verdadero poder. No la espada, sino la voluntad inquebrantable. Mientras el mundo cambiaba, el mito de Zenobia se extendió más allá de Roma y Palmira. En el mundo árabe, su figura se transformó en la de una reina guerrera, valiente y astuta, cuya memoria debía ser preservada como un emblema de resistencia contra el dominio extranjero. En Occidente, su historia fue retomada por escritores y cronistas medievales, que la convirtieron en un ejemplo de la fortaleza femenina en una era dominada por hombres. A lo largo de los siglos, su nombre fue rescatado una y otra vez por quienes buscaban inspiración en el pasado. Durante el Renacimiento, historiadores europeos la recordaron como una mujer adelantada a su tiempo, cuya inteligencia y audacia desafiaron las normas establecidas. En los siglos posteriores,
Movimientos feministas la reclamaron como un icono de la capacidad de la mujer para gobernar y dirigir ejércitos, negándose a ser una simple figura decorativa en la historia. Pero no todo era alabanza. También existían quienes la veían como un ejemplo de arrogancia, una mujer que había osado desafiar la estructura del mundo y había sido aplastada por ello. Su derrota, decían algunos, demostraba que no se podía desafiar el orden imperial sin pagar un alto precio. Roma siempre ganaba, o al menos eso querían creer. Sin embargo, a pesar de su caída, la historia demostró que no todo lo que Roma conquistaba podía ser destruido. El imperio, que se había alzado sobre las ruinas de Palmira, también cayó, dejando tras de sí ruinas y nombres olvidados. Pero Zenobia no fue olvidada. El tiempo devoró Roma y sus emperadores, pero el nombre de Zenobia sobrevivió. Palmira, su ciudad, fue destruida y saqueada, sus estatuas derribadas, sus templos reducidos a polvo, pero su espíritu nunca se desvaneció. A través de los siglos, los viajeros que cruzaban el desierto aún hablaban de la reina que desafió a Roma y casi triunfó. En las arenas donde su reino se alzó, su leyenda seguía viva. Se decía que su sombra todavía recorría las ruinas de su ciudad, que su espíritu vagaba entre las columnas caídas, buscando un imperio que ya no existía. Tal vez, en su exilio en Tívoli, Zenobia había esperado que su historia terminara en silencio, lejos del fragor de la batalla y la ambición que la había definido. Pero la historia no pertenece a los muertos, sino a los que la cuentan. Y su nombre, contra todo pronóstico, siguió resonando más allá del tiempo, más allá de Roma, más allá del polvo del desierto. Zenobia no fue solo una reina que cayó, fue un mito que se alzó.